¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Me agarraron aquí que querían una minuta de la junta, pero bueno, ya se las mandamos. Déjame apagar esta otra máquina y nos vamos de alta por acá. Una máquina más. Listo. ¿Cuál es el pin? Ahí está. Entonces, hoy es miércoles. Apagamos aquí, apagamos acá y listo. Muy bien, pues vamos a continuar un poquito viendo esto del famoso LabVIEW. ¿Les parece bien? ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ya quitamos el ruido. Hay que quitar aquí esto. Ahí está. Ayer nos quedamos con este programita, ¿verdad? Es más, se cortó, ¿verdad? No sé si nos quedamos hablando. Sí, ayer nos cortó. No he tenido la oportunidad de arreglar la parte del Webex, pero yo creo que ya mañana lo tenemos resuelto. Ya hicimos unas pruebas con los compañeros de quinto y resultó que sí, logramos hacerlo, pero ahorita no le vamos a invertir gran cosa a esto, entonces nos vamos a ir por acá. En lo que estábamos, pues hasta aquí quedó el asunto, ¿verdad? Entonces, como resumen, decíamos que los datos se presentan, primero se generan y se transmiten hacia donde los queremos representar. Si queremos nosotros que se repita esta estructura o este conjunto de instrucciones, simplemente la encerramos en un while loop. Y siempre, algunas versiones por default ya le ponen el botón de stop. Algunas versiones como 2018 me parece que siempre que se pone un while loop ya trae integrado el botón. Pero esta versión nuevamente hay que ponérselo a mano, no importa, ¿no? El otro detalle que comentamos es de que, no lo comentamos, ahora van a ver. Les decía, aquí vamos a configurar nuestro LED. Vamos a hacerlo más grande, un LED que diga alto. A este le vamos a llamar alto para que nosotros indiquemos, aquí sí es un indicador y aquí sí se aplica la palabra indicar. No está corriendo. Listo, lo ejecutamos. Entonces vean, pues ahí el botón no prende. ¿Por qué no prende? Arriba de 90. Se dan cuenta, es que tiene prendido el debug, entonces les decía que se hace lento. El programa se hace lento porque estamos viendo paso a paso. Ahora sí, ahí está. Si nosotros queremos agregar un LED más, es más, aquí podemos nosotros configurarlo. Si ustedes se dan cuenta, el color de encendido es verde y el otro es verde oscuro. Nosotros podemos aquí configurar nuestro color. ¿Alguien ya bajó el producto? ¿Hizo alguna prueba? Entonces, No, por aún no. ejemplo, todavía no. Podemos tener en encendido, es en propiedades, ¿eh? En encendido un color
azul y en apagado pues negro, ¿no? Totalmente negro. Entonces ahí está. Entonces si ejecutamos esto, pues ahí está. Y para que se distinga más. Entonces todo esto lo podemos personalizar. ¿De acuerdo? Ahora queremos que esto se prenda cuando tenemos un nivel abajo de 20 o 10. Si aquí pusimos 90, pues simple, alguien tocó. Alguien tocó. Vamos a decirle que admitir. Listo. Entonces, continuando con esto, si queremos agregar, no es necesario que aquí yo busque el LED tampoco, si ya tengo uno, sino que simplemente de este lado le doy control copy, control V y ya tengo un LED más acá que se llama alto 2. No, le voy a poner bajo, nivel bajo, como que si esto tiene una alerta, ¿no? Nivel bajo. Y pues no lo queremos acá, lo queremos aquí abajito. ¿Sí? Entonces vean cómo se va personalizando su panel de acuerdo a lo que queremos y acá está la lógica. Aquí vamos a agregar otra vez la comparación, pero va a ser menor o igual. Aquí lo ponemos. Aquí vamos a comparar nuevamente la señal de entrada y listo. ¿Contra quién? La vez pasada nosotros le dimos aquí clic derecho y le dijimos crear constante, pero la constante también existe aquí en numérico. En numérico vamos y aquí está una constante numérica, pero es entera y esta es una constante de punto flotante, ¿no? Doble precisión. Voy a poner esta. Aquí la pone y le pongo 10. Y entonces conectamos. Vean, no sé si lo comentamos, pero aquí conectamos esto y listo. Hay cablecitos de color azul, cablecitos verdes y cablecitos naranjas. Esto nos da a entender, déjenme aplicarle la escoba a ver cómo se ve. Vámonos. No, le voy a dar control Z para dejarlo como estábamos. Se supone que esta escobita nos optimiza las conexiones. Pero bueno, nosotros queremos que se vea. Lo hacía por esto, ¿no? Por esto que está aquí. Perdón, uy. Por esta parte que están un poquito chuecos. A ver si aplica la escoba. Sí, miren, aplica solamente a la sección que seleccionamos. Pero esto no me gusta, entonces aquí está. Vean, sí tiene sus asegúnes. Ahí está. Bueno. Listo. Entonces, si se dan cuenta, este dice que es azul y este 90 es naranja. Pues la diferencia es que este es un número real y este es un entero. Y los datos booleanos siempre son verdes. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Son 93 y 50 y llegamos acá y listo. Se aprendió el de abajo. ¿Ya vieron? Es una maravilla. Bueno. Con esto, pues vemos la utilidad del while loop. El programa se está ejecutando. Mientras veamos que esta flecha está así, con estas rayitas, quiere decir que el programa está en ejecución y nosotros podemos variar acá. Es una forma muy sencilla. Este es una forma, utilizando algunas funciones. Déjenme darle stop y déjenme darle guardar. Salvar como. Hay voy a poner ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2. Nada más para grabarlos ahí. Ejemplo 2. Y nosotros le damos listo. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir uno nuevo para hacer otra función con la intención de nuevo VI. Listo. Izquierda, derecha, lo vamos a poner aquí. Y entonces les voy a mostrar aquí, miren,
Aparte de todas estas funciones, también hay unas de mediciones, unas matemáticas, tenemos procesamiento de señales, déjenme ver por aquí, comunicación de datos. Había una de, déjenme bajar un poquito acá, una de, oh, una de Express, y no la veo, creo que esta versión no la tiene. Las funciones es Express. Ah, aquí está, vean, Express. Aquí con estas funciones Express hay algunas actividades que se pueden hacer para análisis. Por ejemplo, si nos vamos a la entrada, aquí, podemos nosotros generar una señal, ¿sí? Simular una señal. Vean, nada más lo selecciono y lo pongo aquí. ¿Eh? Vean. Cuando es un express, lo que nos hace es abrir un cuadro de diálogo como este y dice, ¿qué tipo de señal queremos representar? Ah, pues cuadrada. Ah, pues también triangular. O podemos seleccionar una señal diente de sierra, pues ahí está la diente de sierra, o un nivel de DC. Vamos a usar una senoidal. Ahora vean la frecuencia de nuestra señal. Nosotros vamos a ponerle que vamos a tener 1000, ¿no? 1000 Hz. Esa va a ser nuestra señal. Aquí ven que apareció un error. Dice, usted ha seleccionado una combinación de frecuencia y muestras por segundo con lo que esto no va a trabajar. Las muestras por segundo deberán ser al menos 2 veces el valor de la frecuencia. Esto lo han visto ustedes, ¿no? En matemáticas, en el teorema de Nyquist, el muestreo, lo usan mucho en digitales. Si ustedes quieren digitalizar una señal, la toma de muestras de esa señal deberá ser al menos del doble a una velocidad del doble de la frecuencia de la señal que ustedes quieren digitalizar. Esto para que cuando ustedes la procesen, pues puedan reconstruir los datos lo más fiel posible. El audio, creo que los dispositivos de DVD y de CD-ROOM, la música que está en formato digital, usan el formato PCM. Este es una norma, me parece que es de 8000 muestras por segundo, 8000, algo así. Hay una norma, entonces, eso nos garantiza que a la hora de reproducir la información se escuche lo más fiel posible. Se dice que la música digitalizada pues tiene errores, claro, porque pues tiene defectos en cada digitalización, hay una pequeña cantidad de defecto. No así los sistemas analógicos como los discos de vinil de antes, que yo creo que sí conocen, ¿no? Aquí es totalmente una grabación analógica y una reproducción analógica, pero los discos digitales, para el experto, sí dicen que es capaz de distinguir esa diferencia. Ponen un disco de música de concierto y claro que distinguen que hay una calidad, aunque sea un DVD o un CD-ROOM, ¿eh? Cosa que en un disco de vinil, pues bueno, pues nos reproduce todas las frecuencias. Entonces, de ahí sale ese principio de Nyquist de que tenemos que muestrear la señal a una velocidad al menos del doble. Y bueno, aquí está este parámetro que dice 1000 muestras por segundo, pero si mi señal es le puse 10,000. Bueno, lo vamos a dejar en 10,000. Si hubiera puesto 1000, de todos modos me hubiera dado error porque dice que es al doble, ¿no? Entonces tenemos que decirle que las muestras de aquí deben ser al menos de 2000. Y vean, ya no hay error. Bueno, vamos a ponerle aquí, está bien 1000.
1000, lo vamos a dejar aquí. Muestras al menos 2000, pero nada me impide que yo le ponga 4000. La voy a 4 veces la velocidad, pues no importa. ¿Qué amplitud vamos a tener? Pues le vamos a poner 5 volts, porque luego los sistemas son de lógica TTL. No vamos a tener offset. El offset es un nivel de CD. O sea, es un nivel de CD. Aquí no se ve, pero es un nivel de CD. Y la fase, pues, ¿qué tanto está desplazado de los 0 grados? ¿Le vamos a agregar ruido? Sí. ¿De qué tamaño? De 0.6. ¿Eh? Entonces, esto, pues ya está configurado. Le decimos bien y listo. Este modulito nos va a generar una señal. Aquí tiene la descripción de qué tipo de señal. Senoidal con ruido. Creo que si acercamos aquí nos debe decir el nombre. Senoidal con ruido uniforme. Ah, bueno, está bien. Entonces la voy a poner aquí. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tiene algunas entradas y nosotros, por ejemplo, aquí está el offset, aquí está la frecuencia, aquí la amplitud, la fase, manejo de errores, eso después lo vemos, la amplitud del ruido, número de SID, creo que es de semilla eso. Bueno, en algunas aplicaciones se utiliza. Y luego aquí tenemos nuestra señal de salida. Si yo quiero ver la señal de salida, le puedo decir aquí con clic derecho que me cree un indicador, pero ahora yo quiero un indicador gráfico. Ya no quiero un indicador numérico, un gráfico. Y vean, en automático me puso una pantalla de osciloscopio. Entonces lo voy a poner por aquí separadito. Como quiero que esto se repita, pues vamos a meterle un while loop de una vez. Un while loop. Vamos a abarcar todo esto hasta por acá. Y ya sé que esto me va a generar un error. Pues le creamos su botón de stop y listo, ya lo tenemos. Déjenme ocultar esto porque estorba. Ahí lo tenemos. Ahora les comentaba que aquí tenemos entradas que podemos configurar. ¿Sí? Entonces, desde aquí yo le podría decir que me cree, vean, en la frecuencia, que me cree un control, pero me lo puso de esta forma. Yo quiero una perilla. Y no importa, si ya lo generó, ya que está generado, le puedo decir, a ver, clic derecho a esto. Oh, déjenme seleccionarlo, clic derecho. Y entonces aquí podemos reemplazarlo. Vean, se abre en automático la paleta. ¿Sí? O sea, lo generé desde acá. Pude haber puesto desde aquí la perilla, pero bueno, como no quiero un numérico a mano, le voy a poner una perilla. Ahora, decíamos que esto es de 1000, ¿no? Además está muy pequeño. Está muy pequeño, entonces vamos a modificarlo. Entonces, este ya tiene su letrero de frecuencia, ahí lo tenemos. Y nosotros pues ya podríamos ejecutar este programa y vean, ahí está nuestro osciloscopio, en donde nosotros podremos variar la frecuencia de la señal. ¿Sí? ¿Por qué se ve así? Porque tiene ruido la señal. Nosotros podemos cambiar también el tiempo de la escala para que se quede estable, lo pueden buscar. Me parece que por default, si le damos clic derecho, está en forma automática, ¿sí? Pero nosotros podríamos aquí ponerle un número que nos interese, ¿no? Una escala que nos interese aquí manejar, no sé, 0.5, listo, y se acomoda. Pero bueno, tendríamos que estar buscando cuál es la adecuada, pero ahí está. Esa es una señal. Este botón de stop que está aquí, déjenme darle stop a propósito,
Se ve feo ahí, está invadiendo zona que no debe tocar. No, se va a mover todo. Se va a mover todo. Vamos a ver si lo podemos mover de aquí. Ahí está. El stop lo ponemos ahí o abajo, donde ustedes gusten. Entonces, esta pantalla, por ejemplo, se puede configurar. Ustedes le dan clic aquí en el cuadrito negro y le dicen, no, pues yo quiero que la señal sea azul o quiero que la señal sea amarilla, porque se ve mejor el amarillo ahí en ese fondo. Ah, bueno, vean, ahí está. De momento nada más estamos controlando la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos con esto? La ventaja que tenemos con esto, que esta señal la podemos sacar de nuestra computadora a través de una tarjeta que puede ser como esta que ya les había mostrado, ¿eh? O un Arduino, y nosotros podemos tener un generador de señales virtual y un multímetro Disculpe, virtual. profe, ¿pueden aceptar a una compañera? No, ya no. No, sí, cómo no. Ah, son varios. Listo. Ahí está. Entonces, regresando a lo que estamos, vean, ustedes me parece que están viendo esta señal un poquito lenta porque se está ejecutando muy rápido, ¿no? Se está ejecutando muy rápido, pero ahí está, se ve bonita. Observen que a propósito la generé con ruido, la señal no está fina y tiene ahí ruido en toda su trayectoria, porque vamos a usar algunas funciones de los express. Acuérdense, hay funciones directas como las matemáticas, las trigonométricas y estas funciones express. Le voy a dar stop y vamos a ver qué más podemos nosotros sacar aquí. Decíamos que aquí, voy a mover para acá, también está la amplitud y la fase. Pues vamos a utilizar aunque sea nada más la amplitud, ¿de acuerdo? Si ya tengo le voy a decir control copy, control V, acá lo tengo, y no le voy a llamar frecuencia, sino le vamos a llamar amplitud. La vamos a conectar en donde dice que es amplitud. Listo. A esta le cambiamos el nombre, puede ser de los dos lados, y le ponemos amplitud. Amplitud. Y lo acomodamos por acá, por acá. Vamos a seleccionar esto y lo ponemos de este lado. Ah, se trajo la pantalla. Se trajo la pantalla del osciloscopio. Lo vamos a poner ahí en medio. Y esta la subimos un poquitín porque está ahí muy abajo. Nuestro osciloscopio, pues a lo mejor lo hacemos un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Y entonces, por eso es que los programas se llaman BI o terminan con .bi o la extensión es BI de Virtual Instrument. Yo aquí ya tengo un instrumento virtual. Ah, ¿cómo se llama? La amplitud, pues no es de 1000, aquí está la escala muy grande. Habíamos dicho que eran 5, ¿no? 5 de amplitud. Entonces vamos a quitarle aquí otro 0 y le vamos a poner 5. Listo. Entonces, ahora sí la escala, a ver, ¿de cuánto es esto? Amplitud. Ahí está, ¿no? Está en forma automática, ¿eh? Si yo le quito la autoescala, entonces nosotros vamos a ver que se reduce la amplitud ahí mismo. Ahí mismo. ¿Sí? Vean que prácticamente es el ruido de 0.6 que decíamos. Entonces, si la aumentamos al máximo, pues llega a sus 5 voltios que habíamos dicho. Pero también está la ventaja de la autoescala activada para que en caso de hacerlo más pequeñito, vean, bajamos la amplitud, pero se actualiza
esto para que lo veamos con más detalle. Ya depende del gusto de cada quien. Entonces, ahí tenemos una señal que se está generando, pero le vamos a dar stop. Resulta que aquí nos vamos a encontrar en los express. Vamos a ver dónde están los express. Me parece que por aquí hay unos análisis de señal. Y por ejemplo, tenemos este analizador de espectros o filtros. Vamos a poner un analizador de espectro y lo vamos a poner por arriba. Ustedes en matemáticas y en comunicaciones lo van a ver. Ustedes saben que pueden ver cómo está conformada una señal. Ustedes se acuerdan que toda señal, toda señal, se puede representar como una suma de senos y cosenos, ¿no? Así nos dicen las matemáticas. Una señal cuadrada se puede descomponer en una suma de señales de distintas frecuencias. ¿Eso lo recuerdan? En matemáticas lo vieron. ¿Sí? O sea, no vamos a preguntar si sí lo saben o no, nada más si recuerdan esa clase en donde les explicaron de que toda señal, inclusive salía la fundamental y las armónicas. ¿Algo de eso les suena? Sí, profe. Bien, pues a eso se refiere esto, miren. Nosotros podemos obtener la magnitud de RMS o el valor pico o el espectro de potencia y lo podemos analizar en forma lineal o en decibeles. Ya ven que es otra escala cuando tenemos un crecimiento de una señal, por ejemplo, la logarítmica. ¿Eh? Cuando nosotros veamos la respuesta en frecuencia, vamos a utilizar una escala logarítmica y una base con referencia en decibeles, porque de esa manera podemos ver en una línea cómo varía, pero en su momento lo vamos a ver. Bueno, ustedes lo pueden ver en lineal o lo vamos a poner en lineal y este es un instrumento ya adicional. Este lo utilizan mucho o lo utilizaban porque ya no, vean, ahí está. Aquí ponemos la señal y la conectamos acá. Y aquí está la salida del espectro o el espectro de potencia, que es el que seleccionamos. Simplemente del lado derecho, ahí donde se habilita el carrete, le damos clic derecho, si se está viendo acá, sí. Y le damos también que nos cree un indicador gráfico. Al final lo que nos interesa ver es cómo está la señal. Después de, aquí está. Si nosotros ejecutamos el programa, vean que este tiene, vean, vamos a ver acá arriba, una frecuencia muy baja de momento. ¿Sí? Voy a darle un stop porque queremos ver exactamente el número o el valor de la frecuencia. ¿Cómo le hacemos? Clic derecho, propiedades, y aquí prendemos este indicador digital. Listo, ok. Con esto, este número nos está dando exactamente qué frecuencia estamos nosotros seleccionando. A ver, déjenme ver si lo subo para que esté ahí. Listo. Entonces, nuestra frecuencia ahí son 32 Hz, 290. Si nosotros vemos este de acá, vean que este es el eje de las frecuencias o el eje X es la frecuencia y entonces si nosotros, déjenme hacer un ajuste aquí porque este se está llevando todo el espacio, lo vamos a poner un poquito arriba para poder subir este. Entonces aquí estamos comprobando muchas cosas que vimos en las matemáticas. Como es una señal senoidal lo que estamos aquí generando, pues solamente tenemos una fundamental. Conforme aumentamos la frecuencia, vean, se va a mover. Si tenemos 800, pues sí, corresponde. Y esta es su magnitud. ¿Qué habíamos seleccionado? Creo que RMS. ¿Qué sucede
Aquí vamos a hacer una modificación, nada más para comprobar la parte de las matemáticas. No vamos a generar una señal senoidal. Voy a configurar el generador para generar una señal cuadrada. ¿Sí? Y ahora observen qué sucede aquí. Ahora nuestra señal cuadrada, la voy a bajar en frecuencia un poquito para ver si se... esta es amplitud, Vamos a bajar en frecuencia para que vean que sí es cuadrada, pero con ruido. O sea, es cuadrada con ruido. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, veremos que empiezan a salir, aquí está la frecuencia fundamental, 682 Hz. Bueno, pues aquí está. Y estos piquitos vendrían siendo las armónicas. Entonces, acuérdense en esa clase de matemáticas, mi señal cuadrada la puedo representar como la suma de 2 veces f de la frecuencia más la frecuencia fundamental. En fin, había una lista ahí de señales. Pues ven, bien, aquí podemos nosotros verificar que efectivamente una señal cuadrada pues tiene su fundamental y algunas armónicas. Este analizador de espectros se utilizaba mucho, vamos a hablar un poco de la parte laboral, ahí en Vancomer, cuando yo recién entré, estaban estrenando un juguete que era el satélite y se estaban topando con el problema de que se perdía la comunicación, el frame de datos se truncaba y no se enlazaba a un cajero. La prueba se estaba haciendo con un cajero automático que estaba en Vallarta. Y para estar analizando cada punto te llevaban un equipo como osciloscopio, nada más que era un analizador de espectros. Y entonces lo ponían, lo conectaban. También había forma de obtener datos de forma remota. Y estaban viendo entonces la calidad de la señal hasta que detectaron en dónde estaba la falla por medio de este aparato. Hicieron los ajustes y listo. Se enlazó el primer cajero automático por satélite y a partir de ahí se expandió toda la red y todos los cajeros automáticos y sucursales se comunicaban vía un platito, un ODU de la empresa NEC. NEC era el proveedor y bueno, todas las comunicaciones se hacían aquí a Coyoacán. El problema era cuando llovía. Si llovía aquí en la ciudad, pues la señal de satélite más o menos tenía el tamaño, más bien la gota de agua, algunas gotas de agua tenían más o menos el tamaño de la longitud de onda y eso hacía que se dispersara, se atenuara y total, perdíamos el enlace. El problema era cuando era en el centro, se perdía a nivel nacional. O si llovía en alguna zona, teníamos ahí un mapa para monitorear qué zonas se habían caído. Y sí, luego nos comunicábamos con el centro regional. ¿Qué pasa? Tenemos detectado que se cayó. Sí, tenemos un aguacero. Bueno, pues ni hablar. Tenemos que esperar a que pase. Eso fue con el satélite Morelos. Después se acabó la vida de ese satélite, bueno, un poquito antes, y mandaron otro, el Solidaridad, y después todos los enlaces se migraron al Solidaridad. Pero en alguna ocasión hubo una falla de ese satélite, estando allá arriba, y se volteó. Al voltearse, pues perdimos todas las comunicaciones, no nada más nosotros, sino todos los que usaban el servicio de satélite. Se tardó, me parece, creo que un día en volverlo a colocar en la posición que debía para poder tener la comunicación. Pero mientras nos generó un caos, porque todas las operaciones nacionales se tenían que transmitir al centro de proceso para conciliar, preparar archivos para el siguiente día y abrir con los saldos actualizados. Entonces, fue un caos. Y no solamente una vez lo hizo, en un periodo fueron 2 o 3 veces. Debido a eso, hoy en día casi no hay comunicaciones vía satélite. Sí lo verán en algunos proveedores de televisión, pero
Hoy en día todo va casi por tierra, todo va por tierra a través de fibra óptica. En esa época hubo el boom, como dicen, de las telefónicas. Surgió Alestra, que es una filial de AT&T, Telmex también por su parte. Banamex hizo una alianza con otra empresa y también empezaron a ofrecer servicios de comunicaciones, pero ahora por fibra. Entonces tiraron por todo el país redes de fibra por tierra. Lo más que podía pasar ahí es que si alguien hacía una perforación, se llevara la fibra y se interrumpiera la comunicación. Pero bueno, sí nos llegó a pasar una fibra que iba por un poste, un camión chocó con el poste, se rompió la fibra y perdimos un rato el enlace de cajeros. Antes estaba en Monterrey un centro de cómputo adicional, pues ahí ya se perdió el enlace y hasta que no parcharon la fibra se recuperó el servicio. Entonces, este analizador de espectro, pues sí tiene un lugar en donde se utiliza. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con estas funciones? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, es cosa de buscarle, de jugar. Por ejemplo, hay filtros. Lo voy a poner aquí. Los filtros, nuevamente como es Express, nos lo abre y dice que podemos configurarlo como un pasabajas. ¿Qué hace el pasabajas? Pues todas las frecuencias altas se eliminan y solamente pasa la baja, o el pasaltas, o el pasabanda, en fin, ¿sí? Entonces aquí está la representación. Hay algunas topologías que ustedes vieron también en matemáticas. Estaba el Butterworth, el Chebyshev, el elíptico, el Bessel. Sí, esto lo van a retomar en comunicaciones, van a tomar estos casos, los van a analizar, pero nada más recuerden que en la cuestión de filtros están pasaltas, pasabajas, pasabandas y algunas topologías. Muy bien, entonces este filtro nosotros lo podemos conectar aquí y si queremos filtrar nuestra señal, pues nada más la tomamos de aquí. Recuerden que todo esto se está repitiendo, ¿eh? Caray. Todo esto se está repitiendo gracias al while loop. Entonces, ahí está. Conectamos. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos configurar cuál es la frecuencia de corte inferior, un error si lo queremos manejar. Eso de errores. Por ejemplo, si hay algún error en la configuración y le asignamos un código, aquí nosotros lo podemos manejar. Cuando te da 5 es que la frecuencia de muestreo es el doble, debe ser el doble, o algo así. Entonces, pero no es necesario, de momento podemos hacerlo así. Y vamos a ver la señal, a ver si funciona. Igual vamos a crear un indicador gráfico. Esto lo vamos a poner un poquito más pequeñito. Más pequeñito. De este lado debió aparecer. Como ya no hay espacio, pues está ahí abajo. Vamos a moverlo del lado de arriba, nada más para verlo. Esto lo recorremos un poco. Vean cómo es tan flexible que nosotros podemos configurar nuestro panel a nuestras necesidades y no tengo que modificar código. O sea, esa es una ventaja. Si fuera esto en C, no, las coordenadas y que ya no se vio bien y hay que verlo acá. Bueno, ahí está. Vean, la amplitud de esto, ¿cuál es la explicación? ¿Ustedes cuál creen que sea la explicación que estemos viendo una señal de 0.4, máximo 0.5, cuando nuestra señal de aquí está acá, le va a subir todo, ¿no? A 5. ¿Por qué tenemos esta señalita o señal pequeñita con esta amplitud de 0.4, 0.6? La respuesta está acá. Nosotros seleccionamos un filtro
pasabajas. Todas las señales altas las bloquea y solamente nos deja pasar la señal de ruido. Entonces, podemos hacerlo al revés. Si esta es una señal de audio, que estamos en un estudio y por alguna razón hay algún elemento que nos genere ruido en la señal y que se distorsione un poco el sonido, pues podemos filtrarla y en lugar de decir que pase las bajas, como aquí, pues que pase frecuencias altas. Al final, el sonido está entre los 20 y los 20,000 Hz. Entonces sí, podemos diseñar ahí un filtro con las frecuencias de corte para que exclusivamente la señal de audio sea la que se deje pasar y tengamos una señal más fina. Hoy en día, soluciones no como estas son para ingeniería, para la gente que se dedica a grabaciones, a estudios o que están en doblaje. Existen software como el Pro Tools. ¿Sí es el Pro Tools? Sí, el Pro Tools. Sí, el Pro Tools. En donde, por ejemplo, si alguien está haciendo la grabación de una película y está haciendo el doblaje y a la hora de hacer la toma le queda corto, pues con este software nada más lo alargan un poquito y hacen que exactamente el sonido que está emitiendo coincida con el movimiento de los labios del actor. O al revés, si se pasó, bueno, lo recortan. Hoy en día, pues, hay muchos recursos para ese tipo de cosas. Antes sí era un poquito manual, inclusive ahora que estamos en pandemia, hay compañías que mandan por ejemplo, Disney, Warner, mandan sus películas a los estudios de doblaje de México y la gente puede estar en su casa, inclusive han adaptado estudios ya en su casa para desde ahí grabar exclusivamente la parte que les toca. Sí, por ejemplo, por ahí tuve la oportunidad de ver el estudio del señor Carlos II. ¿Alguien lo conoce? Es el que hace el doblaje del comisario en las dos primeras de Toy Story, ¿no? Ese que dice, no soy tu juguete o algo así. Entonces, hoy en día ya no va al estudio. Desde su casa le mandan las pistas y dicen, estas son tus líneas, y ni siquiera escucha, si es que está en un diálogo, al otro. Simplemente ve la escena y entonces sobre eso hace la grabación, la manda al estudio y listo, ellos juntan todo y nosotros vemos una película ya con todos los diálogos, gracias a esas herramientas. Pero bueno, pues todo ha evolucionado. ¿Qué les parece? Hemos creado aquí un instrumento virtual, que nosotros podemos configurarlo y ajustarlo a nuestras necesidades. Tomar su respuesta y mostrarle aquí en un instrumento y nosotros lo podemos ver en nuestra computadora cuál es el resultado de nuestro diseño. Por eso se dice que estas soluciones, vean cuánto le invertimos, lo que va de la clase, ¿no? En tener un sistemita así. Y entonces mi tiempo como ingeniero electrónico, lo puedo dedicar ahora sí a diseñar esta parte electrónica, sabiendo que esto pues ya me quitó mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Qué les parece? Estos fueron los Express. Y hay N cantidad, lo voy a guardar como Express. Ejemplo 3. Ejemplo 3, listo. Estuvo bueno, rápidamente, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a darle cerrar y vamos a hacer otro. Vean cómo rápido avanzamos con esto, con la idea de que
cuando lo utilicemos para temas exclusivos de control, sepamos qué es lo que está ahí atrás. Vamos a ver. Aquí usamos los comparadores para decidir si prendíamos o no un LED. Pero hay una función, una estructura, aquí en estructuras, que se llama case. La estructura case la voy a pintar aquí, es igual a un cuadrado. Y vean, por default nos pone aquí un verdadero, pero si yo le doy clic ya sea en la flecha de acá, puedo seleccionar el falso, o también con la flecha de aquí, me puedo mover al verdadero o al falso. Esto quiere decir, si tenemos duda de cómo funciona esto, le voy a dar control H y pongo el cursor ahí. Y dice, contiene uno o más subdiagramas, en este caso solamente dos, o casos, subdiagramas o casos. Exactamente uno de ellos se va a ejecutar dependiendo del valor que tenga en la entrada selector. O sea, aquí tenemos una entrada y dependiendo de este valor se va a ejecutar un caso. Lo voy a cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Vean. Vamos a poner, si se dan cuenta, esto tiene un color verde, significa que la entrada de aquí debe ser booleana. Entonces, nada más como ejemplo, yo voy a poner de este lado un botón, vamos a suponer este vamos a poner. Y entonces, este me va a servir para que yo mande un falso o un verdadero, ¿de acuerdo? Déjenme ver cómo lo hacemos. Si nosotros le ponemos aquí una estructura, siempre acostúmbrese a usar la estructura para hacer que el programa se repita. Ahí está. Si no, nada más se va a ejecutar una vez, Control, ahí está. Si yo lo ejecuto, vean, no pasa nada. O sea, puedo mover el botón para arriba, para abajo, y aparentemente no pasa nada. Déjenme hacer este botón un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Sí, un poquito más grande y a lo mejor el nombre se llama selector. ¿En qué consiste? Lo voy a ejecutar con el debug y vean, ahí está. Dice que aquí está un falso y aquí se prende el cuadro falso. Si movemos el botón, vean, aquí hay un verdadero y se movió al verdadero. Entonces significa, ahí está otra vez, vamos a quitar esto. Vamos a suponer que queremos hacer la misma, el mismo ejercicio de hace rato. No, vamos a hacerlo de otra forma. Que cuando el botón esté en falso, nosotros vamos a prender dos LEDs. Es más, vamos a ponerle así. Vamos a poner 5 LEDs. Aquí. En falso, bueno, los voy a pintar primero de acá y luego ya los metemos. De una vez los metemos. Listo. Este vamos a llamarle LED 1. Aquí mismo creamos el otro. LED 2. Ahí lo ponemos. LED 2. Aquí mismo ponemos otro. Que como bien saben, yo lo pude haber copiado de allá, ¿no? LED 3. Y esto es solamente nada más para, sí alcanzamos, a representar cómo funciona esto, ¿eh? La verdad que es un programa sencillo, nada, no tiene gran chiste. Y aquí metemos un LED 5.
A lo mejor sirve para algo, no sabemos. En 10 minutos se acaba, órale. Suficientes. Bien, entonces, la regla es esta. Cuando la entrada es falsa, vamos a prender el LED 1 y 2. ¿De acuerdo? Y sirve aquí porque seguramente vamos a usar un concepto que le llaman variable local. Ahorita vamos a ver por qué es variable local. Entonces, si queremos prender el 1 y el 2 cuando es falso, ¿qué es lo que tengo que hacer? El LED no sabe si está en falso o en verdadero, simplemente está aquí, pero cuando esto se cumple, le tenemos que decir que prenda ese LED. Y aquí hay unas constantes que son, vean, en el caso de booleanos, una verdadera y una falsa, ¿sí? Si quiero que prenda, le vamos a mandar, es como en circuitos lógicos, le mandamos un 1, ¿sí? Vean, un 1. Ahí está. Listo. Eso es en falso y en verdadero queremos que prendan los otros. O sea, lo que queremos hacer aquí es, de acuerdo al botón. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. De acuerdo al botón, nosotros vamos a encender. Desde aquí yo le podría dar también que me cree una constante. Una constante. Listo, ya está. Lo único malo es que me la puso falsa. Pero no importa. Una falsa, nada más le doy clic en la F. Aquí. En la F. Caray, ahora no quiere. Ahí está. Y la convierto en verdadera. ¿Ya vieron? Entonces no importa. Entonces, y aquí, como en los circuitos lógicos, con una sola. ¿Qué estamos diciéndole? Que cuando esto sea verdadero, le vamos a mandar un 1 a LED 3, 4 y 5. Y cuando sea falso, vamos a mandarle un 1 a LED 1 y 2. Vamos a ver cómo funciona. Pues ahí está. Y ahí está. Pero ¿qué pasó? Vean, solo lo hace bien la primera vez. ¿Por qué? Porque le dijimos que lo prenda, pero cuando cambiamos el botón no dijimos que lo apague. Entonces, aquí viene un concepto que le llaman variable local. Si yo estoy en el falso y quiero prender 1 y 2, debo decirle que 3, 4 y 5 se apaguen. Por lo tanto, tampoco puedo meter aquí 3, 4 y 5. Tengo que irme acá y entonces hacer un clon de este. Y aquí vamos a darle crear una variable local. Esta lo voy a poner aquí. Y luego a este también le vamos a decir que me cree una variable local. Una variable local. O sea, es un clon. Y con esto es como si estuviera del otro lado. Variable local. Listo, aquí está. Y entonces me paso acá al falso, las junto todas y les digo, cuando se cumpla esto, nosotros aquí vamos a meter una falsa para estos. O sea, prendo estos y aquí mismo les decimos que las otras se apaguen. Y lo mismo vamos a hacer con los otros dos. Esto es muy útil, esto del concepto de variable local. Vamos a crear otra variable local, la voy a poner acá. Pero ahora estoy sacándole copia al 1 y 2. Crear una variable local. Listo. Ahí está. Entonces me voy para acá. Y bueno, aquí creo que sí cabe. Les vamos a poner un poquito más juntas. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a tomarlas. Las es que estoy muy a la derecha y entonces me lo toma como clic derecho. Listo. Entonces aquí de una vez le vamos a decir que nos genere la constante
crear constante booleana. Falsa, ya la apagué. Y nada más la movemos un poquito para acá. Y entonces, listo. ¿Qué le estamos diciendo ahora? Le estamos diciendo que cuando es verdadero, prenden estos tres, pero se apagan estos dos. Y cuando es falso, prenden estos dos y se apagan estos tres. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Ya vieron? Ustedes dirán, el programa está rechafa. Sí, pero es solamente para representar cómo funciona el case. Mañana vamos a hacer, o el viernes vamos a hacer un programita en donde le demos una utilidad real. Aquí nada más es para verlo. Entonces, vean, nada más con esto, nosotros cambiamos esa función. Nosotros podríamos hacer esto automático, cambiar los colores y poner esto como si fuera una patrulla, ¿no? 2 rojos y 2 azules, o 2 rojos, 3 azules. ¿Sí? Por ejemplo, nada más para jugar, propiedades, color, por ejemplo, puede ser rojo y en apagado azul. Entonces, podríamos tener esto así. ¿Sí? Entonces, lo ejecutamos y bueno, estamos viendo esto así, ¿no? Si todos los ponemos, pues bueno, ya veremos qué aplicación ustedes necesitan hacer. Pero bueno, al final les digo, ese es el objetivo. Esta es una estructura que, por ejemplo, ¿en dónde lo podemos utilizar? Si quisiéramos que bajo ciertas condiciones se activara una alarma, pues aquí podemos activar esa alarma. Si queremos, por ejemplo, controlar un motor, aquí podríamos codificar las instrucciones para que se vaya en un sentido y en el verdadero para que se vaya en sentido contrario. Entonces, con un botón al que le llamaríamos nada más sentido de giro, pues lo codificamos así y aquí nada más metemos el programa. Entonces, vean hacia lo futuro en dónde se podría usar. Se va a acabar. Espero que les esté gustando. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Está padre. Sí, profe. Muy bien. Voy a ver si consigo por ahí una aplicación ya hecha así práctica para que vean lo útil de esto. Mientras, los dejo descansar y nos veremos el viernes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Cuídese. Buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Luego, Nos profesor. vemos. Nos Buenas vemos. noches.